¿Se escucha bien? Sí. Ya. Buenas tardes. Yo les voy a hablar en este minuto del loxocelismo, ¿ya? Una enfermedad que la verdad es que es bastante importante dentro de nuestro país, es muy relevante dentro de nuestra región sobre todo, y bueno, me parece que es muy importante que nosotros la conozcamos. Primero, no tengo ningún conflicto de interés. Con respecto a los objetivos, ya que esto es muy importante aclararlo al principio de la presentación, la idea es que puedan ver una visión un poco más cercana con respecto a la evidencia que contamos actualmente, que es bastante poca. Que sepan, después de esta presentación, cómo podemos hacer el diagnóstico dentro de nuestros servicios de urgencia o en la atención primaria, luego que puedan conocer los tratamientos disponibles, ¿ya? Y un poco más cercano a la evidencia que contamos actualmente, y espero poder incentivarlos, entusiasmarlos a que posteriormente ustedes quieran estudiar con respecto al tema y generar conocimiento, ¿ya? La verdad es que este es un tema muy relevante para nosotros y no existe suficiente evidencia para poder apoyar todas las terapias que estamos usando actualmente, y eso es culpa de nosotros mismos. Podemos partir primero con las conclusiones, ¿ya? De todos los animales venenosos que ustedes tienen dentro de Chile, este es el que es clínicamente más relevante, ¿ya? Así que lo más importante de todos los animales va a ser este, y va a ser importante que ustedes lo conozcan bien. La patología es una urgencia, ¿ya? Así que tiene que manejarse dentro de la urgencia y somos nosotros los llamados a conocerla mejor que el resto de los especialistas, ¿ya? No se conocen todavía, se están desarrollando, la verdad, métodos específicos para poder hacer el diagnóstico. Los estudios que tenemos actualmente son muy limitados y la prevención va a ser fundamental para que nuestros pacientes no se mueran. Además, bueno, los síntomas que tienen, en general nos vamos a guiar más por la hematuria, y ahí les voy a explicar por qué. Va a ser muy importante que sepamos manejar el dolor dentro de nuestros pacientes y tener siempre presente la profilaxis contra el tétano. Los corticoides van a, después, según la poca evidencia que tenemos, les voy a demostrar un poco que la verdad es que lentecen la recuperación. Y la dapsona podría ser una buena terapia, pero hay que saber usarla, ¿ya? Bueno, un poco desagradable. Por suerte, dentro de nuestro país no contamos con este tipo de animales, ¿ya? Por suerte. Sí contamos con estos. Estos son nuestros animales venenosos, ¿ya? Y dentro de todos estos, probablemente este es el más importante de todos, ¿ya? ¿Lo reconocen o no? Ya, están medio callados. Pero... Bueno, elegí esta foto principalmente porque está de noche, ¿ya? Se ve borrosa y no es fácil de reconocer, ¿ya? Sale borrosa porque es un animal que es muy rápido y probablemente eso sea lo más fácil de reconocer de ella. El resto de las arañas, la mayoría, no son tan rápidas como la Loxoceles, ¿ya? Esa es la araña del rincón o Loxoceles laeta. Un animal que, como vimos recién, tiene hábitos nocturnos. Y como verán, esta es la Loxoceles laeta chilena. Hay una moneda chilena. Bien. Lo típico que se describe para poder reconocer esta araña es la forma de violín. Se la voy a explicar en una foto más adelante porque no sé de dónde pueden ustedes ahí sacar que tiene forma de violín. Y la mayoría de la gente habla de la forma de violín y no la entiende. ¿Sí? ¿Sí tiene? ¿Sí? Dicen que tiene 3 pares de ojos, ¿ya? Y esta foto está tomada bien cerca. ¿Y alguien le puede ver los 3 pares de ojos? Ya. Sí es muy rápida y de color café. Y eso lo podemos entender todo. Bueno, y esta es la especie que está en Estados Unidos, ¿cierto? Es una araña que tiene menor poder de veneno, ¿ya? Por eso es mucho más importante la enfermedad dentro de nuestro país, genera muchas más complicaciones, y dentro de Estados Unidos no tanto, no es tan relevante. De hecho, tienen animales mucho más relevantes, ¿ya? Ellos tienen cobras, que eso sí que matan a las personas y ahí sí son relevantes. En cambio, la Loxoceles que tienen ellos a veces genera loxocelismo visceral, a veces genera muerte, pero no tanto como acá, ¿ya? Importante entender que este animal no ataca, ¿ya? Se defiende. Ustedes no son la presa de la araña, sino que ustedes son simplemente alguien que estaba por ahí, se movió, la aplastó, se sintió atacada y ella, para poder defenderse, muerde, ¿ya? Ahora sí le pueden contar los ojos. No sé quién se atreve a acercarse tanto a este animal para poder contarle los ojos, ¿ya? Es una visión más cercana. Lo que se ve delante de la cara son los quelíceros, ¿ya? Esos son los colmillos que ella tiene para poder inyectar el veneno. Más adelante vamos a tener una foto que la explica bien.
Pero lo importante de esa fotografía era mostrarles que para poder hacer el diagnóstico, mucha gente nos dice que hay que contarle los ojos. Y la verdad es que si no tengo un entomólogo, una buena lupa, no lo voy a poder hacer. Así que, asúmanlo, no van a poder contarle los ojos. Esta es una foto un poco más cercana para que conozcan bien la araña de sus colmillos, ¿ya? Como les dije, esos son los quelíceros y con eso ella puede inyectar el veneno a su presa, ¿ya? El veneno probablemente es de las cosas más importantes de conocer y es de lo que está más estudiado, ¿ya? Aún así, no se conoce perfectamente todos los efectos que tiene. Tiene una serie de sustancias, entre eso hialuronidasas y la esfingomielinasa D, que eso es lo típico que a nosotros nos han enseñado, ¿ya? Se ha logrado aislar dentro de esta araña y en una especie más. Entonces, por lo general se ha asociado que la esfingomielinasa D es lo que produce el efecto del oxocelismo y el oxocelismo visceral, ¿ya? Eso es lo que se ha tratado de aislar. Y el estudio actualmente de la patología va en tratar de hacer nuevas pruebas diagnósticas y están enfocados un poco al reconocimiento de la esfingomielinasa, ¿ya? La araña, la verdad es que inyecta su veneno e inmediatamente empieza a generar un efecto dentro de la herida y puede generar el efecto sistémico dependiendo de dónde haya sido la mordedura, si que estaba más cerca de un vaso o no, ¿ya? Y esta, también buena parte, yo espero que la conozcan, es su enemigo natural, ¿ya? La araña tigre. En este caso, hay una foto que tomé yo de ella, de una araña tigre cazando una Loxoscelia, ¿ya? ¿Sí? El diagnóstico es súper importante, ¿ya? Y en esto vamos a ser bien majaderos porque si es que nosotros logramos hacer un diagnóstico precoz y certero, la verdad es que vamos a poder ayudar a nuestro paciente. El problema es que si no se hace en forma precoz, la verdad es que alternativas de tratamiento son bastante pocas, ¿ya? Primero tenemos los niveles de esfingomielinasa D, que no existe, ¿ya? No existe. Hay alguna gente que está haciendo algunas terapias, algunas herramientas diagnósticas en base a detección por ELISA, y la verdad es que todavía no tenemos un buen método para poder hacer el diagnóstico, pero está en camino y probablemente esté dentro de los próximos años. Ya han demostrado un poco que puede funcionar. La identificación de la araña, la verdad es que es bastante importante y ojalá todos la pudiéramos hacer. El problema es este, ¿ya? Esto es lo que nos traen los pacientes. Oiga, doctor, me picó esto. Cuéntele los ojos, pues. ¿Ya? Así que la verdad es que no tenemos cómo. Lo que sí creo que es mucho más importante es identificar la lesión, ¿ya? Identificar el cuadro clínico y poder identificar bien la lesión que estamos enfrentando. Esta es la lesión, ¿ya? Esta es la lesión un poco avanzada, ¿ya? Esta es una paciente que ya tenía 24 horas de evolución, ¿ya? Pero sí pueden notar al centro, o sea, se puede ver la placa livedoide, ¿ya? Con esta placa violácea en el medio, luego viene una zona que es más blanquecina, que se ve pálida, ¿ya? Como si es que estuviera un poco isquémica, y alrededor un borde eritematoso, ¿ya? ¿Lo entienden o no? ¿Sí? Ya. Además tiene una marca con un lápiz Bic del día anterior porque bueno, la herida va cambiando de forma, puede ir creciendo y la verdad es que para ir controlándola, la paciente el primer día la marcaron y al segundo día llegó y estaba bastante peor. Sobre todo el halo eritematoso, que ahí se puede observar que compromete el resto del brazo. Con respecto a la manifestación clínica, tenemos una manifestación que es local y otra que es sistémica. Y son dos cuadros, son dos enfermedades que son distintas, ¿ya? La lesión local, por lo general, de inicio brusco, van a notar la mayoría de la gente que siente el pinchazo o siente mucho dolor después de esta mordedura, ¿ya? Otras personas simplemente sienten prurito o un pequeño ardor, pero la mayoría va a sentir dolor donde la araña mordió, ¿ya? Y se va a caracterizar por esta placa livedoide que les mostré recién. Algunos casos, ¿ya? Y es más común en paciente pediátrico, tienen formas edematosas, ¿ya? Sobre todo en la cara y en paciente pediátrico. Hay muchos pacientes pediátricos que sufren las mordeduras, sobre todo cuando los están vistiendo en la mañana, que le ponen el zapato, nadie revisó el zapato, le ponen la ropa, tenía justo una araña adentro y ahí es cuando los pican, lamentablemente. El problema es que además el oxocelismo visceral se asocia más a paciente pediátrico y se presenta de una forma más grave que en el adulto, la mayoría de las veces. Ya la placa después puede evolucionar
a una úlcera, o sea, que se ponga necrótica y finalmente que eso se desprenda y genere una úlcera y una cicatriz, ¿ya? Y eso tiene una implicancia tanto del punto de vista infeccioso como también del punto de vista estético, ¿ya? A la mayoría de la gente le molesta y le preocupa que le quede una cicatriz, no importa dónde sea. Sí, la cara obviamente peor, pero le importa tener una cicatriz. Les voy a mostrar más adelante que tenemos tratamiento para poder ayudarlos con eso. Este es un paciente que vi hoy día en la mañana. No sé, tuve suerte y justo hoy día nos tocó un paciente. Además está partiendo, o sea, ya va a empezar a partir la primavera y el verano después, y son las fechas donde se ven más ataques de estos arácnidos, ¿ya? La verdad es que se pueden ver durante todo el año, ¿ya? Pero por lo general son más presentes en las épocas de más calor. No sé si notaron ahí también que se ve la placa característica. Al centro que se ve violáceo, después un poco más blanquecino y en la parte más exterior se ve eritematoso. Esto tiene solamente 2 horas de evolución, ¿ya? El gallo apenas la picó, dijo, chuta, me voy a la urgencia, ¿ya? Un paciente norteamericano que estaba acá, vino a esquiar. El gallo, mira la suerte que tuvo. Este es otro paciente, también con la placa livedoide. Quiero que la vean varias veces para que se acuerden y para que sepan reconocerlo, ¿ya? De repente el paciente puede llegar y decirles que no los picó nada, ¿ya? Nos ha llegado pacientes que de repente dicen, oiga, es que sabe qué, está, no sé, con el carro de las compras y de repente me vi el brazo y tenía esto. Y es una lesión que es específica, ¿ya? No necesitamos todo el cuadro clínico para poder hacer el diagnóstico. Hay algunas patologías, eso sí, que se pueden confundir con esto, ¿ya? Sobre todo cuando están en etapas más avanzadas, sobre todo las patologías que tienen que ver con la necrosis de la piel, ¿ya? Bueno, con respecto a la manifestación clínica del loxosolismo visceral, es una patología que vemos muchísimo menos, ¿ya? Poca gente la verdad es que lo ve, son alrededor del 10% del total de los cuadros de loxosolismo, ¿ya? Es importante entender que la mayoría de las veces que nosotros vamos a ver un loxocelismo visceral se va a presentar con síntomas dentro de las primeras 6 horas o dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? La mayoría de los reportes de casos, las series clínicas que hay, que tenemos en Chile, ya tenemos buenos registros de los años 70, de los años 80, que se han tratado de ir recogiendo casos y cómo se han presentado los síntomas. La mayoría de las veces los síntomas se presentaron antes de las 24 horas. Aún así, existen casos aislados del loxocelismo visceral que los síntomas partieron al tercer día hasta 96 horas. Ya eso es lo máximo reportado. Los síntomas sistémicos se caracterizan por náuseas, vómitos, que pueda tener el paciente además ictericia, fiebre, compromiso de conciencia. Compromiso de conciencia es muy importante, la ictericia y la fiebre también, y también la hematuria, ¿ya? La náusea y los vómitos se puede ver dentro del loxocelismo cutáneo, ¿ya? Náusea y vómitos se puede ver dentro del loxocelismo cutáneo, ¿ya? Así que tenerlo presente, porque alrededor del 60%. Pero de los loxocelismos viscerales, el 100% presenta náuseas, vómitos y algunos de los otros, como compromiso de conciencia, ictericia y hematuria. Tienen que pensar en el loxocelismo visceral como una CID, ¿ya? Eso es lo que va a producir dentro de nuestro paciente, un compromiso de conciencia, falla renal, alteraciones de la coagulación y de muy rápido avance, junto con baja en las plaquetas, ¿bien? Trombocitopenia. Este es un caso pediátrico, ya que está reportado en la literatura, es de un paciente argentino. Este niño lo mordió una araña en el abdomen y llegó a consultar dentro de las primeras 24 horas al servicio de urgencia. ¿Ya? La verdad es que rápidamente presentó compromiso de conciencia, falla renal y lo hospitalizaron dentro de la UCI. Este paciente no lo manejaron con corticoides, no, sí lo manejaron con corticoides, no lo manejaron con suero antiloxoceles, ¿ya? Y la verdad es que tuvo una recuperación bastante buena, ¿ya? A la semana lo dieron de alta, entre medio lo manejaron con antibióticos de amplio espectro en forma endovenosa y después al alta lo dejaron con amoxicilina por otros 10 días. Finalmente le quedó así la cicatriz. Igual no deja de ser, pero sobrevivió, ¿ya? La mortalidad, la verdad es que va a depender mucho de las series, pero se acerca entre un 20 y un 30% de la mortalidad que está reportada.
¿ya? Con respecto a los exámenes de laboratorio, no tenemos ningún examen que sea específico para poder hacer el diagnóstico. Y esto tiene tanto consecuencias para nosotros, para poder diagnosticar a nuestros pacientes, como también para poder hacer estudios buenos, ¿ya? Actualmente no podemos hacer estudios buenos porque necesitamos que haya un entomólogo que lo reconozca o una persona experta que pueda reconocer la araña. Eso es lo que nos están pidiendo actualmente, ¿ya? Y la verdad es que lo más cercano que tenemos nosotros es poder reconocer bien la herida que tiene el paciente y además controlarlo para ver si es que tiene hematuria, ¿ya? Con respecto al tratamiento, aquí les presento lo que es el tratamiento inicial de la herida, ¿ya? Lo primero, ¿ya?, es el uso de hielo. Se los voy a nombrar porque ahora vamos a ir más en específico. Inmovilizar y elevar el brazo también sirve. El uso de clorfenamina también, sobre todo para los síntomas del paciente y un poco para bajar la hinchazón, se describe. El uso también de la profilaxis antitétanos y ojalá educar a la gente para que pueda identificar a su agresor, ¿ya? Ahora, muchas veces, como vimos, no nos van a traer el agresor en buenas condiciones. El resto de los tratamientos más específicos y que los vamos a ver a continuación es el uso de la dapsona, la colchicina, corticoides y también está la cirugía. Primero con respecto al hielo, ¿ya? Súper importante el hielo porque tiene algo muy bueno, los efectos adversos son casi nulos, ¿ya? Si es que uno no le indica bien al paciente cómo usar el hielo, vamos a tener problemas porque puede tener una quemadura, pero eso es lo máximo que van a tener, ¿ya? Y en general se describe que el veneno de la Loxosceles laeta es termolábil, ¿ya? Y al ser termolábil, tú le pones el hielo y podría retrasar el efecto sistémico que genera, hasta algunas personas dicen que podría inactivarlo. No hay nada así como estudios clínicos randomizados usando el hielo, sí, no, pero lo bueno es que es una terapia que está accesible, es barata y que tiene casi nada de complicaciones. Entonces, úsenla. Con respecto a los corticoides, ¿ya?, en general lo que hace la mayoría de la gente es usarlo tanto en los loxocelismos cutáneos como en los viscerales, ¿ya? Y aquí se pone un poco más compleja la cosa porque tenemos algo de evidencia. No podemos decir que esto es el final, que con esto ya nos quedamos tranquilos. Hay solamente series de casos, ¿ya? No hay estudios clínicos randomizados con el uso de corticoides. Pero en general, esta serie de 262 casos, ahí van a tener la referencia después, se vio que retrasaba la curación de la herida. Así que el loxocelismo cutáneo, la verdad es que el corticoide no está recomendado. Con respecto al loxocelismo visceral, la verdad es que su efecto no está claro, ¿ya? Así que eso la verdad es que van a tener que usarlo según como lo diga su centro o no usarlo, o la verdad es que todavía no hay nada claro con respecto al tratamiento en ese tipo de patología, ¿ya? Se dice que los corticoides podrían ayudarnos al manejo de la inflamación y también a la respuesta inflamatoria, sobre todo de los polimorfos nucleares, pero la verdad es que no hay nada que vaya en pro del uso de corticoides o en contra, ¿ya? Cualquiera de las dos cosas está bien. Con respecto a la dapsona, y aquí me voy a detener un poco más para que la conozcan bien, en Chile en general se usa poco porque tenemos que tener a mano un test diagnóstico que no está en todas partes. Hay 3 estudios clínicos randomizados que la revisaron, la compararon con suero antiloxoceles, contra suero antiloxoceles más dapsona, más hielo, más distintas cosas, pero la cosa es que en general el mensaje para ustedes es que ayudaría a la cicatrización, ayudaría tanto a disminuir el área de necrosis como también a la inflamación de la herida. El problema de la dapsona, y que hay que tener mucho ojo, es que produce hemólisis y produce metahemoglobina, ¿ya? Entonces ya tienen una enfermedad que puede producirles hemólisis y si es que agregan la dapsona podría producir aún más hemólisis en el caso del loxocelismo visceral, ¿ya? Entonces, así como receta para la casa, lo que debiéramos hacer es pedirles a los pacientes, primero, desde la urgencia, un examen que se llama niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Con eso, si es que el examen sale negativo, sabemos que nuestros pacientes tienen menos complicaciones con respecto al uso de dapsona, ¿ya? Se les pide glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Teniendo eso, uno puede estar tranquilo para iniciar el tratamiento con la dapsona, ¿ya? Protocolos con dapsona hay desde 50 miligramos cada 12 hasta 100 miligramos cada 12 por 5 o 7 días. La mayoría de las veces lo indica el dermatólogo, ¿ya?
Y en nuestro caso, lo que podemos hacer nosotros es acelerar un poco el estudio y dejarle el pedido del examen. Acá en la Católica por lo menos lo piden y en la Universidad de Chile también lo piden, ¿ya? O sea, lo tiene su laboratorio. Corriente eléctrica. Esto fue como bien interesante. Yo nunca lo había visto, no lo conocía y revisando bien el tema a fondo está nombrado, ¿ya? La verdad es que hay una serie de casos donde estudiaron el uso de la corriente eléctrica en el loxocelismo cutáneo, ¿ya? Una serie de 147 casos en que se vio que no había efectos adversos. Dice que es de alto voltaje, pero son 9 milivolts, ¿ya? Es lo que tiene una batería eso. Y bueno, se estudió y se vio que podía detener la progresión de la herida. Así que podría tener algún efecto, hay que saber usarlo, la verdad, o habría que revisar bien los estudios para poder implementarlo. ¿Ya? Pero se hacían pulsos de corriente dentro de la herida y según eso que mejoraba la cicatrización. Con respecto a la cirugía, la verdad es que también ha demostrado que puede ser útil en los pacientes. En general la evidencia no es concluyente, pero sobre todo si es que se hace en forma precoz, podría servir para la cicatrización, la excisión de la placa necrótica. Ya, y me voy a detener un poco más con respecto al suero antiloxosele. A este lado tienen la ampolla del suero, una de las ampollas, y a este otro lado tienen un huevito, ¿ya? La verdad es que le puse un huevo representando un poco la evidencia que hay con respecto a esto. El conocimiento general que se transmite dentro del país a la población es que la gente tiene que ir a su urgencia a pedir el suero antiloxosele, ¿ya? Cosa que en la mayoría de los lugares no existe. O sea, yo no conozco otro lugar que no sea la posta central que lo tenga, ¿ya? Y hay que solicitarlo, hay que hacer una receta especial. Para la gente de regiones también, sepan que se hace con una receta especial, se le pide al SAMU. Y la verdad es que no hay estudios que hayan avalado el uso del suero antiloxosele. Es una inmunoglobulina que aparentemente es capaz de eliminar el veneno. Para que esto pueda ser efectivo, ¿ya?, tenemos que poder administrar este suero dentro de las primeras horas que fue la picadura del animal. Y eso por lo general no es posible, ¿ya? O sea, tiene que el paciente consultar en forma temprana y además tenemos que haber conseguido el suero en forma temprana. Tenemos dos tipos de suero antiloxoseles en Sudamérica. Hay otro que lo producen los mexicanos y los norteamericanos no tienen ninguno, ¿ya? Ellos no tienen suero antiloxoseles. El mexicano lo manejan en América Central y nosotros tenemos el de origen brasileño y el de origen peruano, ¿ya? El de origen brasileño está hecho no solamente contra los Oxoceles laeta, sino que también contra otro tipo de araña que tienen ellos y contra los escorpiones. O sea, sirve para todo, ¿ya? Lo preparan dentro de equinos esto y luego dejan las ampollas a disposición del resto de Sudamérica. El problema más grave que tenemos es que produce muchísima anafilaxia, ¿ya? Muchísima anafilaxia. Entonces hay que tener mucho ojo con la administración de este medicamento, que aparentemente tiene bastantes complicaciones, pero que si es que nosotros estamos sospechando un loxocelismo, sobre todo visceral, ¿ya?, dentro del loxocelismo visceral, podría tener quizás algún rol dentro de las primeras horas. Yo creo que ese es el mensaje final, ¿ya? Dentro de las primeras horas, en un loxocelismo visceral, en un paciente que está grave, podríamos usarlo pensando que el riesgo de usar esto puede que sea menor a las complicaciones que tiene, ¿ya? En un loxocelismo cutáneo, en un paciente que se ve bien, la verdad es que las complicaciones como una anafilaxia es bastante severo, ¿ya? El otro tipo de suero que existe es el de origen peruano, ¿ya? Entonces aquí hay toda una disputa porque se le pidió a la gente que producía el suero brasileño saber para cuántas dosis de veneno era capaz de eliminar, ¿ya? Y eso se mide según se mide el veneno primero, qué tan potente es con respecto a cuántos animales mata, y después eso se compara con el veneno, o sea, con el suero en los animales. Y la verdad es que los brasileños tienen una medida, da 7,5 DNM, que eso es como, que es muy bueno, ¿ya? Para no explicarlo. El tema es que le pidieron al laboratorio peruano, así, oiga, por favor, ¿cuántas dosis sirve este suero? Sirve para 80 glándulas de loxoceles. ¿Se imaginan así como agarrando las glandulitas y una,
2, 3, 80 glándulas. 80 glándulas, puede que una glándula esté llena de veneno, puede que una glándula esté vacía de veneno. No es una medida que sea así como un poco más precisa, clínica, que nos sirva para poder saber cuántas ampollas tenemos que administrar a nuestros pacientes. Pero la recomendación con el peruano es que sea 1 o 2 ampollas y con el brasileño que sea 1 entre 5. Y todo esto ha sido algo que se ha traspasado, o sea, el conocimiento médico y se entiende fisiopatológicamente que podría tener un rol, ¿ya? Con respecto a la disposición de nuestros pacientes, ¿ya? Por ejemplo, el paciente que me llegó hoy día, que llevaba 2 horas de evolución, ¿ya? Fácil, tengo que saber si es que este gallo tiene síntomas sistémicos o no tiene los síntomas sistémicos. No tiene los síntomas sistémicos. Ok, le tomo un examen de orina para ver si es que tiene hematuria, ¿ya? El paciente por suerte no tenía hematuria, la orina se veía clarita también. Ok, puedo mandarlo para la casa, pero con un control dentro de 24 horas. Y en 24 horas ojalá que le tomen una nueva orina para ver si es que está haciendo alguna complicación, ¿ya? Además, con ese control pueden saber que también está funcionando la terapia que ustedes les dejaron, ¿ya? Lo más probable es que ustedes le dejen analgésico, pero al segundo día puede que le duela mucho más, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Si el paciente ya tiene menos de 24 horas, ahí hay que pensar si es que hay que dejarlo hospitalizado, sobre todo si es que tiene síntomas sistémicos, ahí sí o sí, ¿ya? Hay que ver si es que el paciente tiene hemólisis, si es que tiene hemólisis se queda adentro y si es que la herida se ve muy complicada. La prevención probablemente es una de las cosas más importantes, que nosotros dentro de la urgencia nos olvidamos siempre o no nos preocupa tanto porque la verdad es que nos gusta el paciente agudo, las terapias que podemos hacer en el lugar, pero probablemente esto sea lo que más puede ayudar a tu paciente, ¿ya? La primera, que dice aseo de la casa cada 6 meses, es súper importante y es bien específico, cada 6 meses. Tiene un ciclo de reproducción, este animal, que es bastante, o sea, largo se podría decir porque ocupa varios meses. Entonces, si es que ustedes logran hacer un buen aseo de la casa, se puede eliminar el animal dentro de su hogar, ¿ya? Separar la cama y la ropa de los muros. La verdad es que se ha visto que si es que ustedes separan la cama alrededor de 20 centímetros, no se va a subir a la cama la araña, ¿ya? Ella durante la noche se va a despertar, va a decir, ok, tengo hambre, voy a ir a buscar algo, algún insecto, algo, y si es que la cama está pegada al muro, va a ocupar eso para poder subir y tener una mejor perspectiva para su cacería. Y bueno, reconocer la araña es traspasar un poco nuestro conocimiento, advertirle a la gente sobre la presencia de esta araña que está alrededor del 40%, 50% de los hogares, ¿ya? Así que es algo que es bien prevalente y que la gente debiera conocerlo. Bueno, las conclusiones. La patología es una urgencia y tenemos que saber manejarla nosotros como especialistas o no especialistas, pero todos los que trabajemos dentro de una urgencia o en el sistema primario. No existen métodos específicos para el diagnóstico y va a ser muy importante que sepan reconocer las heridas y el cuadro clínico para hacerlo, ¿ya? Los estudios la verdad es que son limitados y yo espero que ustedes, si es que se motivan con esto, quieran sacar más estudios adelante, porque la verdad, como vimos, hay casi puras series de casos. Esos son estudios que se han hecho dentro de Latinoamérica y también algunos en Estados Unidos, pero la verdad es que nuestra evidencia es súper mala de una patología que es nuestra, es de nuestra región específica acá, y que es súper prevalente, y que se muere gente todos los años, ¿ya? La búsqueda de síntomas sistémicos y de hematuria van a ser fundamentales dentro del cuadro clínico para poder descartar que no haya un loxocelismo visceral. Tratar el dolor, prevenir el tétanos, ¿ya? Va a ser importante, que no se les olvide que los pacientes también pueden tener otras complicaciones, ¿ya? La araña, antes de morderlo al paciente, no se lavó los dientes, así que también puede generar infecciones. Bueno, corticoides van a enlentecer la recuperación y la dapsona aparentemente efectivo, sobre todo en el loxocelismo de origen cutáneo. En el visceral tiene un rol que la verdad es que es bastante dudoso y que podría estar un poco contraindicado dentro del loxocelismo visceral, ¿ya? Siempre antes de iniciar la dapsona, pedirle glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Porque si no el paciente puede complicarse aún más, ¿ya? Los estudios clínicos igual, donde se revisó la dapsona, no tuvieron grandes complicaciones con los pacientes, pero eso es lo que debemos hacer para no hacerle daño a nuestros pacientes, ¿ya? Eso, muchas gracias. Agradecemos al doctor Acuña. Ahora las preguntas. Alonso. Buenas tardes, doctor Acuña. Nació el auditorio la necesidad de aclarar entonces qué exámenes serían los necesarios de pedir en un paciente que se presenta como el que tuvo usted hoy día en la mañana con menos de 24 horas
para poder clasificar su riesgo? ¿Hemograma, orina completa? ¿Cuáles serían los exámenes que uno debería pedir? Ya. ¿Se escucha? Sí. Ya. Paciente que no llega con síntomas sistémicos a su servicio de urgencia, con una herida que a ustedes, la verdad es que les parece que puede ser un loxocelismo, debiéramos descartar que tenga síntomas sistémicos y tomarle un examen de orina para buscar hematuria. Eso es lejos lo más importante. Si quieren apoyarse, además, con un examen de sangre para poder ver si es que tiene algún algo que les indique que está haciendo una hemólisis, también es de utilidad, pero la verdad es que con un examen de orina es bastante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Doctora Acuña, ¿es posible que tengamos un paciente con loxocelismo visceral sin tener necesariamente loxocelismo cutáneo? Mira, hay reportados así casos, pero no es lo más común. Sí existe dentro. Mira, lo que pasa es que a mí con esto me queda un poco la duda. Yo revisé un montón con respecto a esta patología y las veces que están reportados loxocelismos, ¿ya? Tú no tienes cómo decir que esto fue efectivamente una picadura de araña de Loxoceles laeta, salvo que puedas reconocer efectivamente la araña con un entomólogo, ¿ya? Y los casos que yo vi dentro de la literatura y que decían que no tenían un loxocelismo cutáneo y hicieron un loxocelismo visceral, no tenían el reconocimiento de la araña. Quizás hay algunos otros casos en que sí se reconoció la araña, pero a mí me generaba un poco de duda los que estaban reportados como loxocelismo visceral sin la lesión típica, porque tenían lesiones, las mostraban y parecía, la verdad es que una celulitis y un paciente que después se comportó como una CID. Ahora la verdad es que el manejo es bastante similar, es un manejo de soporte en una unidad de cuidados intensivos y salvo que el paciente se presente dentro de las primeras horas en que él haya reconocido que lo mordió la araña y ustedes puedan reconocerla, la verdad es que ello podría tener el diagnóstico. Hola. ¿Se escucha? Sí. Considerando que dentro de los exámenes de orina tienen un alto nivel de falsos positivos en cuanto a hematuria microscópica, ¿cuál es la utilidad real de pedirle dentro de las primeras 24 horas a un paciente que no tiene ningún síntoma sistémico y que la conducta probablemente no va a cambiar, pedirle un examen de orina para buscar una hematuria de ese tipo? Considerando que si sale positivo es altamente probable que sea un falso positivo, lo vas a terminar hospitalizando, monitorizando. ¿Cuándo versus a eso puedes citar al paciente dentro de 2 a 24 horas? Con la excepción de que tenga algún síntoma sistémico como fiebre o hematuria macroscópica franca. Eso. Yo creo que todos, o sea, como médicos, tenemos que primero ocupar nuestro criterio, ¿ya? Y probablemente una de las cosas más importantes va a ser conversar con el paciente y ver si es que tiene una red de apoyo, ver si es que la gente lo va a estar cuidando, si es que va a estar vigilado y si efectivamente va a consultar a tu servicio de urgencia si es que presenta alguna complicación, ¿ya? La verdad es que yo creo que si es que sale hematuria, a pesar de que podamos tener falsos positivos, porque también hay otros diagnósticos que te pueden dar hematuria, debiéramos hospitalizarlo por lo menos para que esté vigilado, ¿ya? Sobre todo porque el resto de los síntomas, sobre todo en pacientes que se presentan en las primeras horas, pueden ser de rápido avance, ¿ya? Más que nada por eso, o sea, por tener un poco más de precaución con estos pacientes que se pueden complicar con un síndrome como una CID y que avanza dentro de las pocas horas, la verdad es que bastante rápido, ¿ya? Los pacientes, de hecho, lo que está descrito es que si presentan un loxocelismo visceral y logran sobrevivir las primeras 24 o 48 horas, tienen muy buen pronóstico. O sea que la mayoría se complica y mucho dentro de las primeras horas. Entonces, yo creo que es prudente, si es que te sale un examen con una hematuria positiva, dejarlo por lo menos en observación a ese paciente. Eso. Muchas gracias, doctora Acuña.